Si hay alguna pregunta, guardémoslas para cuando Nicolás termine su presentación, Nicolás y Antel, ¿bien? Y ahí hacemos las preguntas respectivas para ambos, ¿bien? A continuación, vamos a presentar a Nicolás Yantén Quiroz, que es uno de los organizadores, junto conmigo y Daniel, del encuentro, junto con Froilán también y Nicolás Pena. Él es licenciado en Educación, licenciado en Historia por la Universidad del Paraíso, es magíster en Historia por la Universidad Nacional de México y también profesor de la Universidad Diego Portales. La presentación que realizará Nicolás dice relación con sus estudios sobre el mundo antiguo, específicamente con la temática que dice el fin de la falange, Polibio y las razones de la victoria romana en Cinocéfalos en el 197 a.C. Nicolás, ¿tienes? Bueno, muy buenos días, todavía creo, ¿no? Ya es buenas tardes, no vi la hora. Buenas tardes, creo ya. Bueno, agradecer por supuesto a los organizadores y también a los participantes de estas jornadas por este primer intento, ¿cierto?, que se está realizando por lo menos aquí en Chile desde el ámbito civil, ¿no?, para tomar estas temáticas y analizar estos aspectos, ¿cierto?, que tal como decía el profesor Aravena en la mañana, ¿cierto?, han sido bastante poco tomados en consideración, principalmente por un sesgo político, ¿no? Aquí tenemos al profesor Claudio Díaz, ¿cierto?, que nos explicó muy bien eso desde que estábamos en sus clases, ¿no?, de la licenciatura. De hecho es un honor, profesor, que esté aquí presente con nosotros, aquí participando en este evento. Pues bien, sin dar la lata más con esto, ¿cierto? Vamos a analizar entonces esta temática que voy a presentar, ¿no? El fin de la falange se llama mi presentación, ¿cierto? Polibio y las razones de la victoria romana en Cinocéfalos. Como bien sabemos, ¿cierto? Como bien sabemos, Polibio, algunos lo tachan, ¿cierto?, de un filo romano, otros lo tachan, ¿cierto?, de un, digamos, como el último canto de cisne, que podríamos decir, ¿cierto?, del mundo helenístico, ¿no?, en el trasfondo de lo que es, digamos, el mundo que está decayendo, ¿cierto?, a nivel griego, ¿no?, siendo sometido por el mundo romano. Y dentro de ese contexto y dentro de todas y cada una de las digamos, propuestas que él plantea, siempre desarrolla esta idea de la explicación, tanto en su texto como también en su análisis, ¿cierto?, esta idea de explicar el por qué, la razón, ¿cierto?, de esta victoria de estos bárbaros perdidos al otro lado de Europa, ¿cierto?, que parece que existen o tienen algún rasgo, ¿cierto?, de cierta civilidad, y que sin embargo han derrotado a enemigos sucesivamente, y que ahora, ¿cierto?, que se enfrenta con el mundo helenístico, ¿cierto?, parece que le está dando una buena lección en diferentes campos, ¿no? Entonces él trata de buscar, por una parte, quitar ese asombro y decir, ¿esto por qué está sucediendo? Pero decir, miren, ¿sabes qué? Como bueno, aplicando, ¿cierto?, la lógica griega, ¿no?, aquí hay pasos, hay razones, hay hipótesis, ¿no?, que uno puede desarrollar y presentar, que permiten, ¿no?, gracias, que permiten, ciertamente, aplicar esta explicación y entenderla, interpretarla, ¿no?, hacer un poco más como un exégesis, ¿no? Pues bien, empezamos entonces. Primero, ¿qué es la batalla de Cinocéfalos? La batalla de Cinocéfalos es uno de los tantos hechos de armas, ¿cierto?, que se desarrollan dentro de lo que se denominó la Segunda Guerra Macedónica, ¿no? Esta guerra se va a desarrollar entre el año 200 antes de nuestra era, ¿cierto?, hasta el año 196, donde el mayor hecho de armas va a ser precisamente la batalla de Cinocéfalos, ¿no? Como podemos ver aquí en la presentación, ¿cierto?, esta es la zona, ¿cierto?, en la que se presentó la batalla, cercano, ¿cierto?, aquí está la isla de Eubea, la zona, podríamos decir, de Tesalia actualmente, ¿cierto?, bueno, en la época antigua, ¿cierto?, en la que en el color rojo podemos apreciar la marcha del cónsul Cayo Flaminio, ¿cierto?, que va desde el Asia, ¿cierto?, hacia el norte, buscando, ¿cierto?, los apoyos de los diferentes estados griegos que van a oponerse, ¿cierto?, al ejército helenístico macedónico del rey Filipo V, ¿cierto?, heredero directo, podríamos decir, ¿cierto?, tanto a nivel familiar, pero como también a nivel, digamos, cultural, si se puede decir de esa forma, ¿cierto?, del gran, por supuesto, Alejandro Magno. Y al lado derecho tenemos el desarrollo de esta batalla, que se desarrolló básicamente en tres etapas, ¿no? La primera, la zona, ¿cierto?, de Cinocéfalos, se le llama así cabeza de perro, como describe muy bien Polibio, ¿cierto?, en el siglo XVIII, básicamente por la forma que tiene, que es un pequeño risco, unas montañas, ¿cierto?, que se presentan en medio de un valle, ¿no?, en el cual la legión romana, que está aquí de color rojo, la fuerza romana más bien, ¿cierto?, se enfrenta a la fuerza de Filipo en un momento en que ninguno de los dos contingentes se da cuenta más bien que se puede desarrollar un combate, ¿no? Las marchas, ¿cierto?, que se van desarrollando por los dos ejércitos al llegar a esta zona, ¿cierto?,
se resumen en lo siguiente: las avanzadillas, podríamos decir, ¿cierto?, de los movimientos de tropas de exploración, ¿cierto?, se juntan en los puntos altos, como han hecho la mayoría de los generales a través de la historia, ¿cierto?, precisamente para captar la mejor ubicación y visión, ¿cierto?, del territorio. ¿Qué pasó? Dio la casualidad, ¿cierto?, que ese día, ¿cierto?, después de una lluvia constante en la noche anterior, ahí podíamos meter, ¿cierto?, el asunto de los prodigios, posiblemente, ¿no?, hubo una niebla tremenda, ¿cierto?, en el campo, y eso permitía no ver adecuadamente la posición. Entonces Filipo envía a este destacamento hacia arriba, ¿cierto?, a la cima de la montaña para apreciar dónde está el ejército romano. ¿Y qué hace Flaminio? Lo mismo. Entonces, ¿qué resulta? Los dos puntos de, digamos, las dos fuerzas que están para explorar se encuentran arriba, ¿no? Entonces, esto como una sucesiva, ¿cierto?, de envíos de tropas para ir a tomar el punto alto, algo muy parecido a lo que después va a hacer, ¿cierto?, Napoleón, por ejemplo, en Austerlitz, ¿no?, la idea de agarrar el punto alto para poder mover las tropas, ¿cierto?, avanza finalmente con el grueso del ejército, que es lo que vemos en la segunda posición. ¿Cuál fue el problema, sobre todo de Filipo, específicamente? Que Filipo no tenía su ejército completamente desplegado porque una parte completa, ¿cierto?, de su falange había sido enviada a buscar avituallamiento en el sector aledaño, ¿ya? De manera que no se encontraba en pleno campamento en el momento en que la acción empezó a desarrollarse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Filipo? Se da cuenta que la batalla ya empezó, ¿no?, que Flaminio avanzó con su ejército hacia arriba y entonces destaca su primera falange, podríamos decir una parte de la falange, ¿cierto?, en la montaña. Forma adecuadamente, ¿cierto?, su línea de combate, forma la falange macedónica clásica, ¿cierto?, y se enfrenta a la legión romana de frente directamente, ¿no?, y la empieza a hacer retroceder. ¿Qué es lo que hace Flaminio? Apoyado, ¿cierto?, por sus aliados, los de la gente de Pérgamo, ¿cierto?, con esos puntitos que se ven ahí, eran los elefantes también que habían de los aliados romanos, ¿cierto?, se da cuenta que tiene que hacer frenar este avance, ¿cierto?, de los helenísticos, pero también tiene que aprovechar esta zona del campo, ¿cierto?, que está en avance y que todavía no logra formar la línea completa, ¿no? Entonces, Flaminio avanza su línea, ¿cierto?, de combate hacia adelante y logra pillar justo en la subida, ¿cierto?, al segundo destacamento de Filipo V, ¿no? Y en ese momento se produce el destrozo, literalmente, de la línea de falange, que es el gran problema, ¿cierto?, que vamos a analizar después, por el no afirmarse directamente y establecerse directamente como línea de combate, ¿cierto?, se fragmenta la posición y avanza entonces el ejército romano hacia adelante, ¿no? Pero aquí ocurre algo curioso, que es una de las razones por las que Polibio establece, ¿cierto?, esta idea de la superioridad romana versus el mundo helenístico, ¿no? Un tribuno, dice tribuno, podría decir un centurión, ¿no?, unos cuantos centuriones, se dan cuenta que la línea romana que se encuentra en esta posición, ¿cierto?, está siendo rechazada por la falange de Filipo, que él dirige directamente, y que obviamente está destrozando la línea romana. ¿Qué ocurre entonces? Se da cuenta que ya en ese momento Flaminio, que la línea, ¿cierto?, está completamente ya, ha tomado la línea aquí en la cima de la montaña, y estos tribunos se dan cuenta que en ese momento específico del momento de la batalla, ¿cierto?, si dan la vuelta, porque ya esta línea ya se ganó, si dan la vuelta pueden atacar a la falange por detrás, ¿no?, que es el gran movimiento táctico, que de hecho podríamos decir que es la única forma, ¿cierto?, junto con las maniobras de flanqueo, para destruir la línea de frente macedónica, ¿no? Y entonces estas centurias, ¿cierto?, podríamos decir ya en términos posteriores una cohorte, un manípulo incluso, ¿cierto?, atacan la línea defensiva por detrás de Filipo y, como bien sabemos, la destrozan completamente, ¿no? Y ahí es cuando termina entonces la batalla, ¿cierto?, de Cinocéfalo, básicamente, con una victoria completa de la formación romana. Bien, entonces, Polibio, después de la descripción de la batalla, ¿cierto?, del libro 18, entre el 28 y el 32, ¿cierto?, empieza a decir, perfecto, ya que les conté cómo se desarrolla la batalla de Cinocéfalo, ¿cierto?, expliquemos entonces, busquemos las razones específicas de por qué se desarrolla esta derrota, ¿no? ¿Será que los griegos son malos? ¿Será que los romanos son extremadamente dioses? ¿No? Alguna razón tiene que haber, ¿no? Y él dice, saquemos, digamos, este sesgo poético, cultural, no sé, etcétera, que puede tener presente la explicación, y pongámonos en aspectos lógicos y empecemos a dirimir cuáles son esas razones, ¿no? Y él las presenta en tres, básicamente, ¿no? La primera, la capacidad de mando de los generales, la describe perfectamente, ¿cierto? Después, coloca el supuesta, ojo, porque él dice que hay una superioridad tecnológica del armamento romano sobre el armamento helenístico, ¿ya? Es una característica, según él, fundamental que se contrarresta, ¿cierto?, a la siguiente apreciación, que es la superioridad táctica, ¿no?
La legión es superior a la falange, según su propuesta, básicamente por una propuesta de adaptabilidad que la falange no tiene, ¿ya? Por el hecho de mantener la línea firme, ¿no? Vamos a ir entonces desglosando esta explicación. La primera, ¿cierto?, según establece, ya al inicio, ¿cierto?, de su texto, es esta idea de que el contar con buenos generales, bueno, esto podría ser una norma básica de guerra, ¿cierto? El contar con buenos generales siempre permite, obtener la victoria a pesar de cualquier conflicto que pueda aparecer. O sea, un buen general puede ganar una batalla teniendo incluso, ¿cierto?, un mal ejército, o incluso teniendo una desventaja geográfica en contra. Si sabe sacarle el máximo de ventaja a esa situación, ¿cierto?, puede permitir que una derrota, ¿cierto?, que puede ser evidente, se convierta en una victoria. El mejor caso, y el ejemplo que todos conocemos del periodo romano, ¿cierto?, precisamente no es de un romano, sino es del gran Aníbal, ¿cierto?, que es lo que produce, por ejemplo, la batalla de Canas, con ese movimiento, ¿cierto?, podríamos decir, contraenvolvente, esta media luna que se forma, ¿cierto?, cuando avanza la legión romana de los cónsules, ¿cierto?, y finalmente le da vuelta completamente a la batalla, una batalla que estaba al principio literalmente perdida, ¿no? Y entonces cabe hacerse la pregunta, ¿es Roma siempre la poseedora de esta ventaja? Y si es así, según Polibio, ¿cierto?, ¿qué le permite ganar siempre las batallas que enfrenta, ¿cierto?, dentro de esta misma concepción? Y aquí es cuando entra el primer atisbo de la explicación, que no es una presentación netamente bélica, y eso es lo interesante, ¿no? Es una explicación política. Polibio dice básicamente que la razón de la victoria romana, por supuesto, ayudado por un aspecto bélico, es también consecuencia del desarrollo político de su formación estatal, básicamente, ¿no? La concepción estatal de la Roma republicana de ese momento, ¿cierto?, que como bien conocemos es la teoría de la anaciclosis polibiana, ¿cierto?, la idea digamos, de los diferentes estamentos, ¿cierto?, si es que podemos usar ese término, y las categorías, ¿cierto?, que están presentes dentro del Estado romano, esta república que tiene rasgos de monarquía, rasgos de aristocracia y rasgos también de democracia que le permiten, ¿cierto?, sobrellevar estos mecanismos, ¿cierto?, y utilizarlos a su favor, ¿no? Después viene esto que ya lo vimos, ¿cierto?, con Marco al principio, la superioridad armamentística. Podemos hablar nosotros de que existe una superioridad armamentística según un análisis polibiano directamente. Él dice, básicamente, que la superioridad armamentística se da sobre todo en lo que afecta a la forma, ¿cierto?, en lo que se desarrolla o lo que se entiende directamente como desarrollar el combate, ¿no? El combate se desarrolla de una forma particular, específica, ¿cierto?, y que el armamento romano es superior, ¿no? Y aquí viene la acotación. Superioridad armamentística, ¿en qué cosa? En otra vez, la flexibilidad, ¿no? El armamento romano está condicionado, está aplicado, ¿cierto?, a otro sistema de combate. Aquí lo que vemos son dos sistemas de combate distintos. Más que uno sea superior al otro, vemos dos sistemas de combate diferentes, ¿no? Aquí tenemos el clásico falangista macedonio, que lo podemos tomar prácticamente desde Filipo II, ¿cierto?, con su larga saliza ahí cortada, ¿cierto?, el regatón, la punta, ¿cierto? Pero básicamente aquí, en términos, podríamos decir, más de tipo gimnástico incluso, ¿no? Aquí el tándem que se usa es básicamente la pica, la saliza, ¿cierto?, que se utiliza en una formación frontal y que se cubre el elemento, en este caso el soldado, ¿cierto?, a nivel defensivo, con su pequeño escudo, ¿cierto?, que ya ha perdido la capacidad de la falange oplítica anterior, la falange clásica, ¿cierto?, en la cual el armamento defensivo deja de ser el escudo grande, es el escudo más pequeño, que es complementario a esta saliza, que va a ser a la vez un arma ofensiva, también un arma defensiva, ¿no? Y vamos a explicar después por qué también. Versus el armamento romano, ¿ya?, que es un armamento que se ha tomado, por supuesto, de la complementariedad y de la adaptabilidad precisamente del sistema romano, que tiene una variante muy particular. La falange, lo vamos a explicar así profundamente después, la falange tiene esta idea, ¿cierto?, de la unión del cuerpo directamente, la forma, naturalmente una muralla frontal, ¿cierto?, de combatientes que rechazan al enemigo directamente al ser atacados, ¿no? Vamos a ver después, un erizo, literalmente, es un erizo gigante, ¿no? En cambio, la formación romana permite el combate individual. Permite el combate individual y a la vez el combate de cuerpo. Es un sistema, es prácticamente casi una máquina, literalmente,
de combate en la cual el tándem es este, el gladius, ¿cierto? En esta época ya estamos con los primeros atisbos del gladius hispaniense, ¿cierto? Y el scutum, ¿no? En la cual el pilum es esta arma arrojadiza, ¿cierto? Este dardo que inicia el combate, que desarma literalmente las líneas fronterizas, las líneas enfrentadas, ¿cierto? Del enemigo, ya sean celtas, ya sean íberos, ya sean falangitas, macedónicos, etcétera, ¿cierto? Desarman la línea anterior y después se lanzan a la carrera, literalmente, ¿cierto? Con este armamento, ¿no? En la cual el scutum, que es casi especie de puerta, ¿cierto? Va a permitir al legionario, ¿cierto? Cubrirse prácticamente todo su cuerpo, ¿cierto? En este escudo y atacar con esta arma, que es lo que nos explicaba el profesor Cervera en la mañana, ¿cierto? Que si bien puede servir de tajo, más bien se sirve sobre todo de apuñalamiento, ¿no? Es un arma para apuñalar, precisamente por eso tiene esta estructura, ¿cierto? De una punta muy grande que permite tanto romper las armaduras, pero también incluso en caso de necesidad también, inutilizar cualquier otro tipo de armamento, ¿no? Sobre todo en este caso, las largas arisas, ¿cierto? Que son de madera, pueden ser corridas, ¿cierto? Inmediatamente con el gladius, sin ningún problema, ¿no? Es un arma muy, digamos, casi al nivel de los años 60, 70. Esto es una AK-47, ¿no? De los años del siglo II a.C., ¿no? Esta es la táctica de la falange, ¿no? Es lo que les explicaba al principio. Es este erizo, ¿no? Esto es un sintagma. La falange se formaba en diferentes cuadros, ¿cierto? De sintagmas que eran de 250 hombres. Dependiendo de la época, en la época euclítica podían ser hasta 8, 10 líneas, ¿cierto? Pero con Filipo II, ya en la época de los años 300 más o menos, ¿cierto? Se establece esta línea, ¿no? Van a ser 16 líneas, ¿cierto? De falangitas, que en diferentes posiciones van a ir colocando sus arisas, ¿cierto? Algunos dicen que eran precisamente las primeras 5 líneas, para evitar la penetración de armas arrojadizas. Sabemos actualmente que al parecer tenía otra caracterización, podía ser más bien una forma, ¿cierto?, de manipular este piñadero, ¿cierto?, de soldado de una forma más fácil, más que permitir, digamos, o bloquear el lanzamiento de armas arrojadizas, ¿cierto? En la cual este ejército, ¿cierto?, al entrar en el conflicto, ¿cierto?, se presenta, ¿cierto?, con las lanzas en alto, y al momento de la batalla, ¿cierto?, directamente al enfrentarse con el enemigo, baja las picas, ¿no? En las cuales, como podemos ver, las primeras líneas intersectan sus diferentes arisas, ¿cierto?, en los espacios, de manera que cualquier ejército o soldado que se enfrente únicamente a estas líneas se puede encontrar hasta con 5 lanzas de frente, ¿ya? Lo que es un erizo, cual es imposible pasar directamente, ¿no? Y como bien sabemos, los romanos lo comprobaron, ¿no? Y esta es la legión. Esta es la legión puliviana, ¿cierto?, directamente de esta época, de este periodo. Fijémonos inmediatamente que aquí ya no existe una línea de combate, digamos, uniforme, directamente. Aquí lo que se busca es la adaptabilidad, la flexibilidad, ¿no? En la cual hay un momento importante en la batalla, que siempre al inicio, ¿cierto?, encontramos este aspecto que son los vélites, ¿cierto?, que son precisamente los veles, los hombres más veloces, ¿cierto?, de la batalla, que van menos armados, como podemos ver aquí, pero cuya idea, al igual que con el pilum que vamos a ver después, ¿cierto?, es ablandar la línea de combate enemiga a través del arrojamiento, ¿cierto?, de todo tipo de dardos, venablos, ¿cierto?, que buscan precisamente incomodar más que nada, ¿cierto?, la línea enemiga, ¿no? Y después de eso, entonces, conformamos, dependiendo, ¿cierto?, de la situación del conflicto, de la batalla directamente, o también el caso, sobre todo, de la orografía del lugar, ¿ya? Vamos moviendo, ¿cierto?, estos diferentes centurias y manípulos, ¿no?, que son esta organización que comúnmente se le dice, ¿cierto?, de tablero de ajedrez, en la cual en momentos en que algún frente de ataque se abre, ¿cierto?, puede ser por atrás, puede ser por los flancos, ¿cierto?, o incluso la línea de combate de adelante no resiste, ¿cierto?, se van intercalando estos diferentes frentes, ¿cierto?, y así se evita un envolvimiento o cualquier posible ataque, ¿cierto?, de la legión o de cualquier otro enfrentamiento, ¿cierto? Y además, por supuesto, como bien sabemos, casi norma clásica después durante 2000 años, ¿cierto?, la idea de la caballería, ¿cierto?, que es este grupo rápido, ¿cierto?, que evita las maniobras de flanqueo, por supuesto. Este es el despliegue de una legión romana que va a durar prácticamente hasta las reformas de Mario, hasta el año 107 más o menos antes de Cristo, cuando del manípulo pasemos a la cohorte, ¿no? Bien, entonces, basándonos en esta explicación, aquí viene la gran cita, ¿cierto?, que va a dar Polibio, ¿no?, que dice básicamente: en cambio, la formación romana es óptima, pues todo romano, una vez se ha armado y se dirige al combate, está equipado para cualquier lugar y a cualquier ocasión,
contra cualquier aparición del enemigo y está dispuesto y está igualmente bien preparado tanto si se trata de una batalla decisiva como de un combate parcial. Luchará por manípulos o individualmente. Es aquí porque, siendo mucho más efectivo el uso de las partes, sucederá que el resultado corresponde mucho más a los proyectos de los romanos que a los de los otros. O sea, ya está diciendo en este momento que los romanos tienen la capacidad no solamente de resolver un problema, un conflicto que tengan presente dentro del campo de batalla, sino que muchas veces ese conflicto, ese problema que puede aparecer, es también causa de la maniobra que utilizan los romanos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la razón de la victoria romana? Basándonos en esto, ¿no? ¿Cuál sería la razón? Básicamente, dos cosas, ¿no? La idea de la adaptabilidad de los romanos, y no solamente me refiero al uso, ¿cierto?, y la utilización de la orografía, el problema, ¿cierto?, de los mandos, etc., sino la idea sobre todo de la capacidad de resolver problemas, ¿no? Todos sabemos esto, la batalla se puede presentar en cualquier lugar, en cualquier momento. Muy pocas veces se presentan conflictos directamente en la historia, en la cual todos y cada uno de los planes que quieren cumplir los generales se cumplen a cabalidad. Eso es casi imposible, ¿no? Eso se puede ver en los juegos de computador, pero jamás se ve en un campo de batalla, ¿no? La lluvia, el polvo, el miedo, lo que hablábamos, ¿cierto?, al principio, los augurios que no son correspondientes, que no nos permiten desarrollarnos directamente, ¿cierto? O un problema, no sé, el general se cayó del caballo, se perdió, no se puso la capa de color rojo ese día y no lo vemos en el campo y perdemos obviamente uno de los grandes baluartes que tenemos en el ejército, etc. Pueden haber X, N variables, ¿cierto?, que pueden determinar la derrota. Entonces los romanos, al saber eso, saben también que esa adaptabilidad es lo que les va a permitir suplir todos esos problemas. ¿Y de dónde viene esa adaptabilidad? De la Constitución romana. ¿Por qué? Porque la Constitución romana es el reflejo de esa adaptabilidad. Porque los romanos sabían, ¿cierto?, desde un principio que, republicanamente hablando, podríamos decir, ¿cierto?, el alzamiento de los plebeyos constantemente, la situación de la expansión territorial, el problema religioso, etc., les hacía modificar su constitución en diferentes aspectos. Había una idea de justicia y de virtud que después vamos a ver y apreciar sobre todo en Cicerón, ¿no?, en la República de Cicerón, pero esa adaptabilidad le permite también ir asimilando situaciones. Por ejemplo, no podemos tomar en esta idea, ¿cierto?, la idea de la Constitución romana como un ente fijo, ¿no? Las leyes licinias sectas recién en el año 367 van a permitir, por ejemplo, a los plebeyos asumir el mando consular, que estaba vetado para los patricios, solamente para los patricios, ¿no?, directamente. Lo mismo van a pasar con diferentes asimilaciones de otros grupos sociales y culturales. La República romana se va a ir adaptando directamente y va a ir cambiando y modificándose. Las excesios de la plebe son constantes por lo mismo, por esa situación en la cual quieren participar del problema, pero la situación política no se los permite. Entonces la Constitución romana se va modificando, se va adaptando y va dando a entender esa posición de superioridad según, por supuesto, Polibio, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo, ¿cierto?, la presentación, Polibio destaca la superioridad romana básicamente, digamos, en su fortaleza bélica, ¿sí?, pero más allá de lo que él quiere decir directamente, lo asocia a su trasfondo político, ¿no? Y este trasfondo político lo vemos claramente al inicio, ¿cierto?, del desarrollo de su obra, en el libro sexto. ¿Por qué? Porque es claramente lo primero. La Constitución romana es definida, ¿cierto?, en sus diferentes valores, principios, etc. Y el siguiente paso, ¿cuál es? La descripción del ejército romano. ¿Por qué? Porque se ve que son un cuerpo, ¿cierto?, casi uniforme, igual, ¿no?, básicamente. Entonces, esa condición de adaptabilidad le permite también tener una mejor capacidad de respuesta a los diferentes problemas que se presenten, ¿ya? Y aquí viene otro aspecto que tenemos que tomar en consideración también. Roma no tiene tan buenos generales muchas veces. Tiene Escipiones, tiene Julio César, etc. Pero lo que mejor tiene Roma son sus mandos medios, son sus centuriones, son sus ópteos, ¿no? Y aquí lo vemos precisamente en el desarrollo de este conflicto. ¿Por qué? Porque no es una idea de Flaminio directamente, esta idea vertical que él dice, oye, se abrió el frente, ataquen por ahí. No es él el que lo hace, son sus mandos medios quienes utilizan esa capacidad, ese espacio, ¿cierto?, para utilizar esa posibilidad y moverse directamente en esa posición. Entonces, cosa que, como vemos, ¿cierto?, al ser la falange inflexible y ser completa y absolutamente vertical, dependiente, ¿cierto?, siempre del rey helenístico que esté dirigiéndola, eso permite, ¿cierto?, o más bien no permite que estos mandos puedan tomar decisiones por sí mismos.
¿Por qué? Porque si la falange en algún momento se abre en algún punto, esto lo explica nuestro maestro Díaz, en algún punto se abre la falange y se rompe la falange inmediatamente. No puede haber ni siquiera un espacio de medio centímetro, porque si no, se parte completamente la línea de batalla, ¿cierto? Y como tal, también tenemos que entender esto. La falange como sistema no desaparece. La falange como sistema se va a seguir utilizando, sobre todo en el mundo helenístico, hasta por lo menos el año 168 en Pirna. De hecho, los romanos van a volver a enfrentarse con ellos, y después en la historia, vamos a ver, después al final de la Edad Media, ¿cierto? Vamos a volver, aquí los profesores argentinos nos van a explicar más esto, ¿cierto? Van a volver, por supuesto, las formaciones de tercio, los piqueros, los suizos, ¿cierto? Van a utilizar también falanges. Ya quizás no por una asociación táctica directamente con un ejército distinto, pero sobre todo como respuesta a la caballería, que era el gran enemigo en ese momento, ¿cierto? Y finalmente es esto, ¿no? Esta adaptabilidad política que permite el funcionamiento del ejército les da finalmente también la legitimidad imperial para seguir conquistando el imperio. ¿Por qué? Porque esa adaptabilidad, esa flexibilidad también me permite incorporar nuevos cuerpos, ¿cierto? Nuevos pueblos, nuevas culturas dentro de la gran cultura que es la cultura romana. La cultura romana entonces pasa a ser la cultura universal, la cultura que va a absorber a estas otras culturas, ¿cierto? Que van a permitir entonces el desarrollo de la república, ¿no? Y eso es lo que precisamente dice Cicerón en su República, en su libro. La esencia del ser romano no es meramente el aspecto bélico, es un complemento. Es un complemento. Lo que realmente nos hace ser romanos, dice, ¿cierto? Es esa capacidad de ser justos, de ser virtuosos y por supuesto ser adaptables y ser esta gran esponja cultural, ¿cierto?, del mundo mediterráneo que le va a permitir desarrollarse, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la presentación y que les doy una pequeña bibliografía. Agradecemos a Nicolás por su presentación, a los dos Nicolás, que ambos presentan perspectivas bien distintas de lo que puede ser la historia de la guerra, ¿no es cierto? Un poco lo que comentamos al principio, una perspectiva de la historia de las religiones, en el caso de Nicolás Pena, y una perspectiva de Nicolás que apunta, podemos decir, la historia militar más, no quiero decir tradicional, pero sí que es la esencia de lo que hacemos, lo que tratamos de hacer. ¿Bien? Lamentablemente el profesor Marcos Peñalosa de la UNAM, con la ponencia de la construcción y financiamiento de artillería en el Mediterráneo en la antigüedad, un problema de estudio a través de las fuentes griegas y romanas, no se pudo presentar, ¿ya? Por lo cual pasemos directamente a la ronda de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta para hacer los profesores? Daniel. Yanter. Que hemos conversado este tema antes, pero en esta instancia deseo saber principalmente si este poder de adaptación que sugiere el autor tiene algún límite, hasta dónde llega, o si hubo algún momento en la historia romana en donde esta adaptación no se pudo dar, según las investigaciones. Sí, claro, pero tenemos que entender una cosa. Lo que está haciendo Polibio no es un análisis, digamos, casi a nivel científico del siglo XIX. Él está buscando una causalidad, ¿cierto? Y muchas veces esto es un discurso político en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, cuando él habla de esta adaptabilidad, que él la ve como un aspecto casi maravilloso, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con la adaptabilidad que van a utilizar los romanos en Hispania, o en la Galia, ¿no?, o con los mismos judíos, ¿cierto? ¿Dónde está esa adaptabilidad? ¿No? Podemos decir que existe una capacidad de estabilidad en otros aspectos, en otras esferas, ¿cierto?, de conflicto, quizás más allá de que la adaptabilidad en sí misma es entender que el uso bélico tiene un trasfondo político siempre. Podríamos decir que casi llega a la misma conclusión de Clausewitz, ¿no?, que va a tener finalmente en el siglo XIX esta idea de que la política al final de cuentas es la guerra, pero no es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Básicamente, aunque se dice que no dijo eso directamente, pero la esencia de lo que él quiere tomar esto es eso, ¿no? Estos hechos políticos, básicamente, se toman como entes legitimadores de causas que, claro, ellos se ven como los salvadores del mundo, como han hecho los yanquis también, como hicieron los franceses, como hicieron los ingleses, etc., ¿no? Porque, claro, ellos siempre son los buenos y el resto son los malos, ¿no? Entonces, tomarlo esto como rasgo de adaptabilidad no significa que uno realmente se lo tiene que creer, ¿no? Pero para el discurso, para el periodo que él está escribiendo esto, que son los más o menos el año 140, 145 a.C., es plausible, ¿no? Es entendible y, por supuesto, su gran amigo Escipión Emiliano lo va a aplaudir y dice, oh, encontraste la razón del poderío romano, por supuesto. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, comentario y preguntas, como dices, ya lo habíamos platicado, pero da para la discusión, ¿verdad? Bueno,
antes de las preguntas rápido, acuérdate que hay una relación directa, porque ya lo comentaste, efectivamente por lo de Bolivia, ¿no? De la cuestión tecnológica no vendría tanto al caso, efectivamente porque no es decir que es mejor una espada o un film contra unas aristas, sino simplemente el diseño del arma o de las armas se adaptó a la forma de combate en realidad. Entonces son más bien, como decíamos ahí, formas de combate. Yo tendría dos dudas. Uno, si realmente